Buenos días, amada iglesia. Os saludamos en el nombre del Señor. Que la gracia y la paz del Señor sean multiplicadas sobre cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Mis amados, estoy con mi esposa empezando esta reunión y quiero que empecemos como hacemos en la reunión habitual en nuestro servicio. Vamos a orar a Dios, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga de una manera especial en esta mañana. Como es en su sofá, saque sus apuntes allí con su familia y disfrutemos la palabra del Señor esta mañana y este momento de oración, de comunión con Dios en esta mañana que mi esposa nos va a dirigir. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor, que hoy va a edificar poderosamente nuestras vidas. Y de una manera especial, Señor, te pedimos que tú fortalezcas nuestra fe. Ayúdanos, Señor, en medio de estos momentos de dificultad, en medio de tantos momentos de incertidumbre mundial, en medio de todas las circunstancias que nos están rodeando, Señor, las malas noticias, todo lo que a nivel global, Señor, estamos escuchando, y muchos de nosotros, Señor, tal vez con temores y miedos, Señor, hacia el futuro, pero en esta hora, Señor, queremos que tu palabra fortalezca nuestra fe, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, ponemos nuestra iglesia, ministerio, vida, palabra y fe, y a cada uno de nuestros hermanos, amigos, conocidos, familiares cercanos que han estado, Señor, conectados con nosotros a través de estas enseñanzas. Y te pedimos, Señor, que seas tú obrando de una manera poderosa, gloriosa, Señor, y que tú, Señor, seas fortaleciéndonos en nuestra fe a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, mi amor. Tome su lugar allí donde usted está, con un buen café, puede, porque está en su casa, ¿no? Maravilla. Yo no puedo porque no estoy en hora de tomar tinto. Pero qué bendición, bendito es el nombre del Señor. Hoy vamos a estar estudiando o reflexionando en la palabra del Señor, en la carta del apóstol Pedro. La verdad, a mí la carta del apóstol Pedro en estos días ha llegado mucho a mi corazón, la enseñanza, la teología petrina, esta doctrina, esta palabra, que él es testigo ocular, él es el primero de los discípulos, no el primero en ser llamado, porque Juan en el capítulo nos muestra de que el primero fue su hermano Andrés, que lo llevó a Cristo, pero es el primero que aparece en la lista de los discípulos del Señor. Por algo fue, por algo encabeza la lista, por algo también sobresalió, tuvo lucidez en muchos momentos. En los evangelios vemos un Pedro de altibajos, pero en la epístola vemos ya un Pedro maduro. Y yo quiero que hoy miremos qué fue lo que le pasó al apóstol Pedro, cuál fue su transformación, cuál fue su evolución, cuál fue su crecimiento en la vida de Dios, su crecimiento en su espíritu, su fortaleza en Dios, cómo él desarrolló su fe, cómo él creció. Y quiero que guardemos ese consejo que el apóstol Pedro nos da en su epístola sobre la vida cristiana, sobre cómo él ve la iglesia en su epístola, cómo él alcanza a percibir el pastorío en Jerusalén, cómo él percibe la iglesia diferente de pronto como la ve el apóstol Pablo, pero se compaginan, se unen, se compenetran, porque es la misma visión, la visión de Dios. Quiero que miremos 1 de Pedro 2, por favor. Hoy vamos a mirar cómo el domingo pasado vimos cómo Pedro ve la iglesia, ¿no? Desde la eternidad pasada, desde la elección, desde la predestinación, cómo Dios elige su iglesia, y vimos el día de la eternidad hasta el futuro, y en medio del puente de la gracia, ¿no? No gracia como una dispensación, como lo vemos la mayoría de los asambleístas, no solamente un periodo o la era de la iglesia o la era de la dispensación de la gracia, sino la gracia en llamamiento, en una oportunidad para conversión, ¿cierto? Para ver a Cristo, ¿cierto? La gracia es Cristo con nosotros, mis amados. Muy bien. Vamos a mirar un poco sobre la naturaleza y la misión de la iglesia. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Hoy quiero hablar sobre eso, sobre la naturaleza y la misión de la iglesia. Y quiero que miremos cómo dice allí en el versículo 4, dice: venid a él
piedra viva, desechada. Dele otra versión, la normal a nosotros. ¿Cuál es esta versión? La invitación del apóstol Pedro es ir a la roca. Me parece interesante eso, ¿no? Acercaos a él, piedra viva. ¿Cómo Pedro vio a Jesús? No lo vio como... Porque es que hay un pasaje en la Biblia, un fuerte, donde Jesús se refiere al apóstol Pedro que mete las patas, digamos así, se le cruzan los cables, se le van las luces, y él dice, le ruega a Jesús de que no vaya a sufrir, no vaya a ir a la cruz, porque él no merece ir allí, como que se compadece, y Jesús lo reprende y dice, apártate de mí, Satanás, le dice así literalmente. Pero en la mayoría de traducciones aparece así, pero en realidad en el original, en el griego, al ser traducido al griego en el Nuevo Testamento, aparece la palabra en griego opisomo. Opisomo significa hazte detrás de mí. En otras palabras, vuelve a empezar. Como cuando Dios corrige a las 7 iglesias en el Apocalipsis, antes de mostrar todas las visiones del Apocalipsis, las hermosas visiones del Apocalipsis, primero corrija a la iglesia y luego le dice, sube aquí, luego la llama y vea la gran visión que va a ver todo Apocalipsis. Pero lo primero que hace con la iglesia es corregir. Y vemos que Jesús corrigió al apóstol Pedro, pero la mayoría malinterpretan este texto. Y yo creo que Pedro aprendió esa corrección. Por eso un discípulo, porque discípulo es alguien que es disciplinado, es alguien que recibe reglas, normas. Jesús disciplinó a sus discípulos para corregirlos, para que ellos fueran como Jesús, amén, fueran la imagen de Dios, amén. Y vemos de que él dice, acercaos a él, piedra viva. El apóstol Pedro ve a Jesús como una piedra viva. El apóstol Pedro ve a Jesús, carácter, ve firmeza. Hay un evangelio que dice que él puso su mirada hacia Jerusalén, cuando iba a ser crucificado, cuando iba a sufrir, allí ser llevado a la cruz, todo este asunto, él puso su mirada fija hacia Jerusalén. Creo que Pedro veía algo en eso. Es más, cuando Pedro niega al Señor, Jesús ora por el apóstol Pedro, y el evangelio de Lucas en el capítulo 22 dice de que Jesús miró a Pedro. Tremendo eso, ¿no? Eso cautivó al apóstol Pedro. Y vemos allí que Jesús, ¿cómo veía el apóstol Pedro a Jesús? Lo veía como una piedra viva, alguien firme de carácter, no orgulloso, no altivo, no fuerte en sus palabras, no que despreciaba, menospreciaba, sino que era un hombre de principios, de valores, valía oro. Jesús era diferente, era un hombre a seguir, porque Pedro también es llamado roca, pero la roca que es Pedro se doblega ante la montaña rocosa que es Cristo. ¿Me hago entender en esta mañana? Porque Cristo doblega nuestro orgullo, nuestra altivez, y nos hace personas que nos conozcamos a Él como alguien que protege, que es escudo, que es roca. Y eso es lo que nuestro Señor, y Pedro nos dice, el apóstol Pedro en su carta, en el versículo 4 dice, acérquense a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Vieron la figura? La metáfora. Y luego vemos un cambio en esa metáfora, pero quiero hablar un poco sobre eso. ¿Cómo Pedro vio a Jesús? Lo veía como una piedra viva, no muerta, no seca, no petrificada, no un fósil allí, sino era una piedra viva, hablante. Es similar a la piedra que Moisés, a la montaña que Moisés, a la peña que Moisés, golpea, digámoslo así, y antes primero habla y luego golpea. Parecen ser dos periodos diferentes, en momentos diferentes en Israel, en el desierto, y vemos que sale agua, pero esta piedra hablaba. No era la montaña del Sinaí que estaba estática y se movía por el poder de Dios, por la voz de Dios, sino que esta piedra era viva. Cristo resucitó, venció la muerte, en la piedra angular. Es el primer sermón que él da en Hechos capítulo 2, en el momento del Pentecostés, cuando él se arrepiente y todo este asunto. Cristo lo busca después de resucitar, lo restaura, porque vemos un Pedro diferente. ¿Qué le pasó a Pedro? A Pedro le pasó una transformación, una metamorfosis. Él se acercó a Jesús, porque Jesús se acercó primero a él. Jesús lo buscó en el mar de Tiberia. Jesús se acercó a él allí en Tiberia. Dice allí que estaba pescando, decepcionado. Se le apareció el Señor. También cuando resucita, María le dice, primero dígale a Pedro, envía el mensaje a que Pedro escuchara. Tremendo. Y por eso Pedro nos aconseja a nosotros, no te apartes. Porque hermano, ¿por qué esta palabra en mi corazón en esta mañana?
porque en mi corazón hay una inquietud. No quiero que salgamos de esta situación mundial que estamos viviendo iguales. A venir a la iglesia, llegar tarde como algunos tienen por costumbre, masticar chicle mientras está la predicación, dormirse en medio de la predicación. No, mi amado, yo quiero que Dios en este asunto que estamos viviendo nos ha hecho reflexionar, ¿cierto? Que la iglesia está viva, la iglesia no está muerta, la iglesia está orando, la iglesia se está acercando a Él, la iglesia se congrega en Cristo, está en Cristo, no está en crisis, no está en problema, está en Cristo Jesús, amén. Eso es lo que Dios quiere. No quiere una iglesia muerta, no quiere una iglesia irreligiosa, ir a la misa, escuchar la enseñanza. No, Dios quiere que seamos diferentes, y por eso le estoy hablando esta mañana este mensaje que el Espíritu Santo colocó en mi corazón, para que reflexionemos un poco sobre eso. Nosotros tenemos que ir a Él todos los días. Esa es la ventaja, esa es la manera de ser transformado, perseverar, porque va a ocurrir el fin de la era, pero el fin de nuestra salvación está en las manos del Señor. Es muy diferente el final de la era, el final de nuestra salvación, el final de nuestros tiempos, los tiempos de Dios. Es muy diferente ese final, es muy diferente. ¿Qué final nos estamos refiriendo? Pero aquí estamos hablando de un proceso, de una transformación, porque Pedro es experto en mostrar el proceso de la salvación. Muestra que Dios empieza a obrar, y él sufrió ese proceso. Él caminó con Cristo 3 años y medio y aún así le falló, porque aún así seguimos siendo humanos. Aquí él escribió esta carta en el 64 aproximadamente después de Cristo. Aproximadamente tenía unos 70 años, algunos calculan más, yo calculo unos 70 años aproximadamente. Más adelante dice que ya era anciano, en el capítulo 5, ya era un hombre madurado, un hombre procesado, un hombre que había vivido el evangelio, un hombre que estaba siendo perseguido. Él muere por Cristo. Cuando está muriendo por Cristo, yo leí la historia tremenda, la historia, el testimonio del mártir apóstol Pedro. Cuando él va a ser llevado a la cruz, primero llevan a su esposa, y delante de él, y hacen pasar a su esposa delante de él, y la esposa le toma la mano al apóstol Pedro y dice: tranquilo, vamos para un buen lugar. La esposa le dio una palabra de confianza, de que ella sabía. Algunos dicen que era una predicadora tremenda, y la hija del apóstol Pedro también, una mujer tremenda de milagros, de sanidad, tremenda, una mujer de Dios. Y él ve a su esposa que va a la cruz, y la crucifican primero delante de él, para que él niegue, para que él sienta temor, para que él sienta pavor, para que él sienta: ¿será que vale la pena? Para que él diga: no maten a mi esposa, y desista. A él lo soltaban, no lo llevaban a la cruz, y desistía de predicar el evangelio, y decía: no, por favor, ya no más, renuncio a la fe. Pero Pedro no renunció a la fe. La historia dice que murió su esposa, y luego el apóstol Pedro fue llevado a la cruz. Y cuando él llevaba a la cruz, él dice: por favor, presten atención a lo que les voy a decir. Y todo el mundo dijo: ya negó al maestro. Él dijo: coloquen la cruz hacia abajo, por favor. No soy digno de morir como Cristo, con la cabeza hacia arriba. Yo quiero que me coloquen la cabeza hacia abajo. Oh, mis amados, y así murió el apóstol Pedro, crucificado con la cabeza hacia abajo. Fue un mártir del Señor. Y él, cómo aprendió a tener esa vida rocosa, porque mire lo lindo del evangelio. Ese carácter de Cristo debe tenerlo la iglesia. Esa naturaleza de Cristo rocosa debe tenerla la iglesia. La iglesia debe ser rocosa. Y por eso Dios permitió esta situación difícil que estamos viviendo, para enriquecer nuestra vida espiritual, para fortalecer nuestra vida espiritual, para afirmar nuestra fe, para hacernos crecer en nuestra fe. ¿Recuerdan por qué Cristo oró por el apóstol Pedro? ¿Lo recuerdan? Para que tu fe no falte. No oró por un carro, no oró por una casa, no oró para dejarle una cuenta en el banco llena de oro, de plata, qué sé yo, dinero a nombre del apóstol Pedro. No le dejó nada de eso. ¿Sabe qué le dejó? Una fe viva, una fe creciente. Que el apóstol Pedro, él veía que iba a entrar en crisis de fe, y Jesús dice: voy a orar por tu fe, porque Satanás ha pedido tu alma para zarandearte. Y sí fue zarandeado, y sí fue movido, y sí fue botado al piso literalmente, porque Pedro negó al Señor. Pero Jesús oró, y las oraciones de Cristo, aleluya, como hoy en día interceden en los cielos por nosotros, a la diestra del Padre, el Padre las escucha. Y el apóstol Pedro, su fe no menguó, su fe antes creció en medio de esa prueba, de tal manera, como escribe aquí el apóstol Pedro en su carta, dice: acérquense a él, piedra viva, amén, porque fue escogida por Dios. Cristo fue escogido por Dios. ¿Recuerda cuál fue la pregunta que hizo Jesús allí
en este camino, cuando iba, el Evangelio habla de eso y pregunta, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y dice en Cesarea, cuando ibas a Cesarea, dice el apóstol Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Juan lo muestra en los labios de una mujer, dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero los demás evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, dice que Pedro fue el que dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y por eso aquí dice, es piedra escogida por Dios y preciosa. Oh, maravilloso es el Señor. Algo le pasó al apóstol Pedro y algo tiene que pasar a la iglesia. La iglesia está siendo transformada, la iglesia está siendo revolucionada, la iglesia está haciendo que coja musculatura espiritual, que coja firmeza en la palabra, en Dios, en su fe, en quien ha creído. Amén. Dios, la naturaleza, mira algo interesante. Esa naturaleza de Cristo debe estar en la iglesia. Si Cristo es roca, tú y yo somos roca también como iglesia del Señor. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia no es yo voy a culto, diga yo soy la iglesia del Señor. Yo voy a ir a la iglesia hoy, diga yo soy la iglesia del Señor. No es ir a un lugar. Yo soy la iglesia del Señor. Y eso es lo que nos muestra el apóstol Pedro. Nosotros somos la casa espiritual, dice allí. Y algo, antes de seguir, quiero que me viene esto a mi espíritu que aprendí, me pareció algo maravilloso. En el tabernáculo, todos los materiales del tabernáculo eran los materiales del sacerdote. Lino fino, oro, púrpura, azul, todos estos colores y todos estos materiales que tenía el tabernáculo estaban en las vestiduras del sacerdote. Hay una gran enseñanza como lo estamos viendo aquí. La naturaleza del tabernáculo también era la naturaleza del sacerdote. Como vamos a ver que Dios quiere que seamos sacerdotes. Mis amados, la naturaleza de Cristo que es roca, nosotros somos también rocosos. Daniel vio esta roca. Daniel vio una gran estatua. Y la roca caía en los pies de barro y de bronce y la tumbaba. Ese es el reino de Dios. Cristo es roca. Y Cristo hizo cuando llamó a Pedro, le dijo, tú serás roca. Y lo logró porque Cristo no miente. El Hijo de Dios no miente. Y si Él dio y dijo que algo iba a hacer contigo, lo hará con nosotros, la iglesia del Señor. La iglesia que está pasando este momento difícil. El único que ha hablado, lo vimos en estos días, fue Trump. Por eso lo odian, dijo mi esposa. Por eso no lo quieren, es verdad. Porque puede ser lo que quiera, pero él aprobó hace poco una ley para que la iglesia volviera a orar en las universidades y en los colegios. Y ayer aprobó una ley y le dijo a los gobernadores que dejaran este fin de semana abrir la iglesia allá. Porque la iglesia es roca. La iglesia nada la detiene. Así nos quieran cerrar la boca. Yo sé que lo hicieron, no lo hicieron por maldad, claro eso. También nosotros obedecimos porque hay que obedecer a nuestras autoridades. Y lo hicimos un tiempo de cerrar las iglesias por prevención, por salud. Pero la iglesia nada la detiene. Porque la iglesia es del Señor. Y la iglesia tiene un aspecto, tiene una naturaleza rocosa. Amados, en el versículo 5 dice, vosotros también como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Y aquí está el otro llamamiento. Aquí está el otro llamamiento a la iglesia. La iglesia no solamente debe ser rocosa, sino que además de eso, debe tener un crecimiento en la vida de Dios, en la vida de la iglesia, en comunión con Dios. En el versículo 9, usted puede ver, vosotros sois, dice vosotros, no usted, no el pastor, no Daniel Celis, dice vosotros, usted y yo, el que está sentado ahí con su familia, ustedes, los que han puesto la fe en Jesús, los que han creído que Jesús es el Hijo de Dios, los que tienen ese entendimiento, esa inteligencia espiritual, los que Dios ha preparado para la salvación. En el capítulo 1, versículo 2 dice, los que fueron elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, la gracia y la paz sean multiplicadas. El único que dice que multiplicada la gracia y la paz es el apóstol Pedro. Y él dice, él ve la iglesia, él ve que nosotros somos rocosos porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y allí dice, linaje escogido, vosotros sois linaje escogido. Usted de pronto no nació en una cuna de oro, pero déjeme decirle algo, usted nació en la mente de Dios, en el corazón de Dios, usted nació con un propósito eterno. Dios te escogió para este peregrinaje en esta vida, pero para que vayas al cielo.
Por eso eres rocoso, por eso nada te tumba, aunque Satanás se ha levantado en contra de ti, los problemas, las circunstancias, nada te detendrá y nada nos detendrá. Aquí no está hablando de un hombre o un superhombre, aquí está hablando de la iglesia del Señor, de un cuerpo de sacerdote, de la iglesia gloriosa que ve el apóstol Pablo. Pero aquí el apóstol Pedro dice, vosotros sois linaje escogido. ¿Sabe por qué somos rocosos? Porque hemos sido escogidos por Dios. ¿Sabe por qué Pedro no decayó? Porque Cristo lo escogió. Él oró toda una noche para escoger a sus apóstoles, a sus discípulos, para pregonar el evangelio. Y hasta el día de hoy el evangelio sigue siendo predicado. Nosotros hemos sido escogidos. Tenemos la naturaleza de Dios, la naturaleza divina. Mira lo que dice segunda carta de Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 4. Necesitamos entender esto. Allí dice de que Dios, para que llegases a ser participantes de la naturaleza divina. El apóstol Pablo se atreve a decir también, hasta que Cristo sea formado en vosotros. En Gálatas habla de eso. Hasta que Cristo sea formado ¿en quién? En vosotros. Oh mi amado, oh mi Dios, mi Dios. En Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El gran versículo conocido de Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo habla de Cristo en nosotros. Cristo habló. También en Corintios dice, somos el templo de Dios, somos la habitación de Dios, somos la morada de Dios, somos el tabernáculo de Dios, somos la casa espiritual, dice Pedro. Dice que la naturaleza divina está en nosotros. Él nos escogió para habitar dentro de nosotros. Esa es la gran ingeniería de Dios, el gran plan de Dios, el gran propósito eterno de Dios, vivir dentro de nosotros. Impresionante. Por eso nosotros no solamente somos personas o seres humanos que nos arrepentimos de nuestros pecados y conocemos a Jesús, sino que somos hijos que hemos sido justificados por Dios. Perdonados no solamente, sino justificados. Y estamos en lugares celestiales también. Hay un pasaje en la Biblia que habla de eso. Amados, somos el linaje escogido de Dios. Dios miró algo en tu corazón, como lo hizo con Israel. Cuando también, mire conmigo por favor, Éxodo 19. ¿Por qué Dios sacó a Israel de Egipto? Lo sacó con un propósito. Éxodo 19, por favor. Versículo 4 al 6. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila, los he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Amén. Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a uno y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho. Respondieron. Amén, prácticamente dijeron. Pero Israel desobedeció. Dios llamó a Israel a ser sacerdotes. Todo el pueblo de Israel era llamado a ejercer la función sacerdotal. Pero ellos desobedecieron y en el becerro de oro, cuando hicieron el becerro de oro, Dios detestó eso y escogió el linaje de Aarón, la tribu de Leví, todo ese asunto. Y eso se perdió después con la descendencia de Samuel, con los hijos de Leví, perdón. Se perdió el último sacerdote, el sumo sacerdote fue Samuel. Amados, mis queridos, preciosa iglesia. Y ahora Dios llama a la iglesia, es un llamamiento eterno. Dios nos escogió, no solamente para que nos congreguemos y nos durmamos en culto y lleguemos tarde. No, ese no es el propósito de Dios, a calentar la silla, como decía mi pastor. No, mis amados. El propósito de Dios es que tú y yo seamos el sacerdocio del Señor. Somos piedras, pero también somos sacerdotes. Mire el cambio que hace, porque hay una transformación. Habla de firmeza espiritual y luego habla del servicio que debemos de dar a Dios. No, es que eso lo tiene que hacer el pastor. Él tiene que predicar y evangelizar. No, mi amado, usted fue llamado también por Dios, fue escogido por Dios, mi amado, para que lleve un evangelio verdadero. Y para que usted se comprometa que sale esto, van a hacer lo mismo. Usted va a predicar el evangelio como nunca antes después de esto. Porque debemos de cumplir la gran comisión. Lo que pasó mundialmente fue algo que nos
nos sacudió, digámoslo así, y nos hace comprender que el Evangelio debe ser predicado. Amén. La iglesia continúa hasta que Cristo venga por ella. Somos linaje escogido, amén. Eso somos real sacerdocio, somos nación santa, hemos sido pueblo adquirido por Dios, somos la iglesia del Señor. ¿Por qué hablo de que el Evangelio, este sacerdocio es eterno? La naturaleza sacerdotal de la iglesia es eterna. Todas las funciones de la iglesia acabarán menos el sacerdocio y el reinado. Miren lo que dice Apocalipsis 1, 5 al 6. No porque lo diga yo, lo dice la palabra de Dios. 1, Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 al 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos, ¿qué más dice? El soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para siempre. Pero eso es en el primer capítulo, en el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Está leyendo conmigo, ¿no? Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amados, la función sacerdotal de la iglesia aquí en la tierra va a trascender la eternidad. Desde el principio, desde la fundación del mundo, Abel, algunos dicen hasta Adán, porque el sacerdote no solamente ofrece sacrificios, tiene comunión con Dios. Y Adán tenía comunión con Dios. Es más, hasta los ángeles tienen comunión con Dios. Una función sacerdotal. Y en el cielo hay una función sacerdotal, sacrificios de alabanza al Señor constantemente. Apocalipsis habla de muchos cánticos. Mis amados, la iglesia fue escogida para eso, para ofrecer sacrificios a Dios, según el versículo 5, y el versículo 9. Somos linaje escogido por Dios, real sacerdocio. Amados, no vamos a salir lo mismo a que el predicador predique, termina el hermano Daniel, mi esposa, o los que vienen a predicar, y seguimos lo mismo. No, mi amado, debemos de hacer lo que estamos haciendo ahora, lo que Dios nos enseñó. Llevar una vida espiritual en nuestras casas, hacer sacrificio de alabanza en nuestras casas. Eso es lo que tenemos que realizar, mis amados. ¿Qué hacía un sacerdote? ¿Qué hacía un sacerdote? ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote ofrecía sacrificios, dice allí, ¿cierto? Debemos de ofrecer sacrificios. Dice allí, ¿cierto? Debemos de ofrecer sacrificios. El sacerdote ofrecía sacrificio en el atrio, en el lugar santo, en el lugar santísimo. Llevaba allí sobre el propiciatorio la sangre del cordero, la llevaba hasta allí para perdón de pecados una vez al año. Pero constantemente en el atrio, en el lavacro, hacía el sacrificio, ¿cierto? Sacrificio por los pecados de la comunidad, de las personas, y sacrificio por sus pecados también. Ofrecía ofrendas allí a Dios para acercar. ¿Qué hace el sacerdote? Nos acerca a Dios y trae a Dios a nosotros. Esa es la función del sacerdote. Es alguien de que libera espacio, es alguien de que corta caminos, es alguien de que quita distancia, nos acerca al cielo. Y esa es la labor de la iglesia, acercar a esta generación hacia Cristo, hacia Dios, por el poder del Espíritu Santo, por su palabra. 2. Disponían del pan de la presencia del Señor. Cuando llegaban al lugar santo, allí estaba la mesa de la propiciación y allí preparaban las hileras, 6 hileras de panes allí, sin levadura, y preparaban estos panes allí para el servicio a Dios, y aún ellos comían también. El pan de vida es Cristo, dice la palabra de Dios. Amén. En el Evangelio de Juan habla de eso. Él suministra la vida, Él nos da la vida, ¿cierto? La vida es la palabra de Dios. Cuando Jesús está ayunando, dice: no solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios alimenta nuestro espíritu. 3. El sacerdote encendía las lámparas. Nosotros debemos de liberar luz a las personas en nuestro matrimonio, en la toma de decisiones, en la corrección a nuestros hijos, en la iglesia, en el consejo, en el trabajo. Nosotros somos luz. Jesús es la luz del mundo y nosotros somos llamados también a ser luminares, a brillar para otros. No a brillar como una estrella sola, sino a brillar como cuerpo de Cristo para alumbrar a otros, para que otros lleguen y salgan de las tinieblas a la luz, como estamos viendo aquí. El sacerdote 4 también quemaba incienso. Era oración por los demás.
En este momento estamos orando como un solo cuerpo, como un solo hombre. Su oración sola no hace nada, pero si nos unimos todos, ya es otra cosa. Toda la iglesia en el mundo, los creyentes en Jesús, los que han nacido de nuevo, los que tienen la vida de Dios en su espíritu, en su ser, ellos oran como el cuerpo de Cristo, y cuando oramos intercedemos por los demás. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Mira algo curioso. Todos los ministerios pasarán, la profecía, el pastorado, el apostolado, todos pasarán, menos el sacerdote y los reyes sacerdotes, que dice Apocalipsis, lo que acabamos de leer. Hay un evangelio que habla especialmente de que Cristo es rey, Mateo. Y Hebreo habla de que Cristo es el sumo sacerdote. Pero no hay ninguno de lo que hable de que Jesús es el pastor. Hay citas, pero no que todo el evangelio o todo el escrito o la carta hable sobre eso, no. No lo he leído hasta el día de hoy. Sí he leído citas, el buen pastor, todo este asunto. Mis amados, ¿qué quiere decir eso? Las funciones, todos estos dones acabarán, la profecía acabará, pero el sacerdocio es eterno. Amados, esa es la labor de la iglesia hoy, en el 2020. Humillarnos bajo la mano de Dios como verdaderos sacerdotes del Señor. El lema de este año es humillarnos bajo la mano del Señor. Y nosotros tenemos que aprender como iglesia a interceder por otro, a orar por otro, a rogar por otro, a ser verdaderamente espirituales, porque un sumo sacerdote no podía estar en pecado. Por eso aquí dice en el capítulo 1 de 1 de Pedro, versículo 18, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa. Qué linda esa expresión, ¿no? Pedro tiene unas expresiones lindas allí en su carta, el apóstol Pedro. La sangre preciosa de Cristo. La que lo salvó, la que lo perdonó, la que lo redimió, que él negó al maestro. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Hemos sido renacidos, versículo 23, y por eso tenemos que andar en santidad, porque Él es santo, tenemos que ser santos, versículo 16, escrito está: sed santos porque yo soy santo. Amados, debemos de ser un linaje escogido y nación santa, real sacerdocio, nación santa. No podemos llevar una vida como el señor Raimundo, un pie en la iglesia y otro en el mundo. No, mi amado. Cristianos de barro, no somos cristianos roca. Sí, mi amado, entendemos de que cuando llegamos al Evangelio Dios perdonó todos nuestros pecados, y en la vida cristiana tenemos un pecado que mora en nosotros, mi amado, una naturaleza pecaminosa, y fallamos porque estamos en el mundo, en la tierra, pisamos y nos ensuciamos, pero el Señor nos limpia todos los días. Somos sacerdotes y Él nos limpia, nos conserva con las vestiduras limpias. Él procesa nuestras vidas, Él nos purifica, Él nos limpia de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades. No podemos llevar una vida tibia, no podemos llevar una vida carnal. Tenemos que ser casa espiritual. Somos templo de Dios. Y no podemos contaminar nuestro templo. Ahí dice en Corintios 6, habla eso: huir de la fornicación. Porque somos la casa de Dios. No podemos revolvernos con el pecado. Amén. Amados, somos nación santa. Dios quiere que tengamos esa determinación de ser más santos, que salgamos de todo. Pero el que esté santo, santifíquese más. El que sea justo, justifíquese más. En el Señor busque la justicia del Señor. Amados, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Debemos de tener pureza en nuestro corazón, pureza en nuestro hablar, pureza en nuestro pensar, pureza en nuestro ir, pureza en nuestro caminar. Toda nuestra manera de vivir debe ser a Cristo, vivir a Cristo, seguir las pisadas del Señor, porque Él solucionó el asunto del pecado en la cruz, porque Él llevó nuestros pecados. Capítulo 2, versículo 24, aquí está también escrito: Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Vivir como siervos de Dios. Toda la carta del apóstol Pedro habla de vivir como un sacerdote del Señor, como un verdadero siervo de Dios, amar la santidad de Dios, disfrutar la santidad de Dios. Nosotros somos diferentes, tenemos un matrimonio diferente. No, que hay un aumento de violencia en el hogar y los cristianos están ahí en lista. No, mi amado. Los hijos de Dios dan testimonio. Son los que mejor tratan a su esposa. Mira lo que le pasó al apóstol Pedro.
Capítulo 3, dice allí, versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a corredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sabe por qué nuestras oraciones muchas veces tienen estorbo? Porque maltratamos a nuestra esposa y no llevamos un hogar que agrada al Señor. Debemos de ser una nación santa. Somos el pueblo adquirido por Dios. Y termino con esto. Para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis amados, mis queridos, amada iglesia, nosotros debemos de cumplir la gran comisión, pregonar el evangelio del Señor. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis amados, debemos de llevar el evangelio del Señor, y eso es lo que hizo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, lo primero que hizo cuando vino en la fiesta de Pentecostés, cuando le fue lleno del Espíritu Santo, predicó la palabra del Señor. No podemos quedarnos callados, mi amado, y eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. La iglesia continúa en las casas, más viva que antes, en los hogares, en el trabajo, y cuando permitamos que abramos la comunidad. Qué buena lección. No predicar solamente en el púlpito, sino predicar afuera, en el supermercado, en la calle, en el barrio, en el parque, en el salón comunal, en el trabajo, donde estemos, en el colegio, en la universidad, en donde estemos. Tenemos que brillar y no predicarnos a nosotros, predicar a Cristo, predicar las virtudes de Cristo, lo maravilloso que es Cristo, lo fabuloso, lo espectacular que es Cristo. Pedro tuvo un encuentro con el Señor tal de que él predicó a Cristo en toda Jerusalén, a todos los judíos. Él predicó el evangelio del Señor. Él predicó que Cristo era el Hijo de Dios. Él predicó sobre el autor de la vida y los confrontó. Ellos se compungieron. En primera enseñanza del apóstol Pedro, 3,000, luego 5,000. Él predicó el evangelio del Señor, las palabras de Dios. Amados, debemos de ser luz en medio de las tinieblas. Debemos de proclamar las virtudes del Señor. Esa es la naturaleza de la iglesia y esa es la misión de la iglesia. Debemos de predicar al Señor, que Él nos da otra oportunidad, que Él nos perdona, que Él tiene misericordia de nosotros. Esta es la función de la iglesia. ¿Está viendo lo que está escribiendo el apóstol Pedro? La iglesia fue escogida para un privilegio, este privilegio de obedecer, de servir al Señor, de ser una nación santa y de predicar el evangelio del Señor. Allí dice en el versículo 2 del capítulo 1, fuimos elegidos para santificación, para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo. Debemos de predicar con esa vida divina que Él nos permitió dentro de nosotros, esa simiente santa dentro de nosotros. Hemos sido renacidos para predicar, para no quedarnos callados, para predicar el evangelio del Señor hasta los últimos días de nuestra vida. Amados, más adelante dice que a los ancianos, dice yo anciano, les orienta que debemos de apacentar la grey del Señor. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Él nos dará la corona incorruptible de gloria. Él honra a los que le honran. Él bendice a los que le aman, mis amados. Él es el único que habla sobre el Dios de toda gracia en el capítulo 5, versículo 10. Después les hablaré de eso. Y el propósito de esta carta es que Él nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Debemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. También aconseja allí en el capítulo 5, aconseja eso en el versículo 6. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios y prediquemos el evangelio. Amados, debemos de predicar la palabra del Señor, aconsejar en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, de basarse en la palabra de Dios, y va a ver cómo su matrimonio se vuelve rocoso, se vuelve fuerte, firme, estable, porque la palabra de Dios es digna de ser alabada y predicada en el nombre del Señor. Vamos a orar para terminar. Vamos a pedirle al Señor su gracia, su bendición con nosotros, y que Dios nos ayude a ser la iglesia que Él quiere que seamos, a ejercer esa función eterna sacerdotal, a ser una iglesia rocosa, a ser una iglesia que crece. Antes, en los primeros versículos del capítulo 2, dice que un bebé que bebe leche del pecho de su mamita, del seno de su mamá.
Así es cuando nacemos en Cristo, pero debemos de crecer y madurar. Y aquí hay un hombre maduro, el apóstol Pedro, rocoso, firme en Dios. Aleluya, eso es lo que el apóstol Pedro aconseja, que la iglesia sea firme, que la iglesia sea rocosa en medio de las pruebas, se fortalezca en Dios, se afirme en Dios, y que sea la iglesia sacerdotal que Él siempre ha querido levantar, y más en estos últimos tiempos. Señor, ayúdanos a ser rocosos espiritualmente, ayúdanos a ser determinados, ayúdanos, Señor, a no decaer, ayúdanos a tener firmeza, ayúdanos, Señor, a tener los pies en la tierra, en la roca eterna de los siglos. Ayúdanos, oh Dios de la gloria, en Cristo Jesús, a experimentar esta piedra viva que es Cristo, a aprender de Cristo, que es la roca que sostiene la iglesia, el fundamento, y esta iglesia nada la detendrá, aleluya, ni los demonios, ni el infierno mismo, como dice el Evangelio de Mateo, cuando Cristo le revela a Pedro el propósito de la iglesia eterna, aleluya. Nadie detendrá la iglesia, y la iglesia continuará, y seguiremos congregándonos, y seguiremos predicando, pero queremos hacerlo diferente, verdaderamente consagrados para ti, apartados para ti, porque somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús, el Cordero escogido de antes de la fundación del mundo. Gracias por elegirnos para esta labor, gracias por elegirnos, por colocarnos en este tiempo, y por eso nos posicionamos, porque en este tiempo adquirimos rocosidad espiritual, firmeza espiritual, aleluya. Y levántanos a pregonar el Evangelio, levántanos a pregonar el Evangelio, levántanos a anunciar las virtudes de Cristo, a hablar de Cristo, no de mí, no de mi matrimonio, no de lo bien que me va, sino de Cristo, el que nos perdonó, el que nos lavó con su sangre, el que tuvo misericordia de nosotros. Que prediquemos de tu misericordia, que prediquemos de tu salvación, de tu obra, de la obra del Espíritu Santo, de la grandeza de tu palabra, del poder de tu palabra, de lo grandioso que eres tú, Jesús. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos, Señor. Ayúdanos a crecer, ayúdanos, Señor. No estamos en crisis, estamos en Cristo Jesús. A entender, a ser entendidos de que tú estás procesándonos, de que tú estás obrando, de que nuestra alma está siendo transformada, y esto es hasta la muerte. Nuestra alma debe ser transformada, y nuestro cuerpo, cuando Cristo venga, será transformado también, y nuestro espíritu, desde que nos entregamos a Cristo, ya fue transformado. Ayúdanos, Señor, renovado en Cristo Jesús, regenerado por la gracia del Señor. Gracias, oh Dios, transforma nuestra alma. Ayúdanos, Señor, a perseverar en esta peregrinación del vivir aquí en la tierra, que vivamos una vida cristiana genuina, auténtica. Tenemos la naturaleza tuya, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amados. Los bendigo en el nombre del Señor. Pronto estaremos ya en la iglesia. Tan pronto nos den la orden, allí nos congregamos como ordene el gobierno, como ordene nuestro país. Mis amados, los amamos, los extrañamos. Estamos unidos en oración. Estamos ahí en el devocional todos los días, en la oración todos los días, en los sábados en oración a través de Zoom, congregándonos a través de Zoom, y el domingo aquí estamos escuchando la palabra del Señor también. Los amamos y bendecimos. También hay unos que están haciendo discipulado. Cuando salgamos de esta situación, vamos a tener bautismos para la gloria de Dios, porque la iglesia somos más que vencedores en Cristo Jesús. La paz de Dios, la gracia del Señor para todos.